Con el secretario de Gobierno de Bogotá, el secretario Gustavo Quintero. Secretario Quintero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Secretario, ¿quién está Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial y a toda la mesa y por... Así es, que lo veía conectado aquí a través de nuestro canal de YouTube, pero no lo oía, entonces dije, bueno, tenemos video, pero no tenemos audio. Quienes se quieran conectar con nosotros para ver la entrevista directamente con el secretario a través de nuestro canal de YouTube, estamos en Blue Radio en vivo. Secretario, pues acabamos de, como usted pudo escuchar, de tener esta conversación con Leoníbal Campo, uno de los líderes indígenas en Veracatío que están en Bogotá. Antes de preguntarle específicamente y puntualmente por la problemática que hubo este fin de semana que llevó al fallecimiento de esta bebé de 3 meses, quiero que usted nos dé los datos de cuántas familias indígenas, el censo de miembros de este tipo de comunidades en Bogotá llega a qué número, secretario. Bueno, en total, personas pertenecientes a la comunidad embera en Bogotá hay 1.998. Ese número ha bajado en el presente año. Hay que tener en cuenta algo, y es, los emberas son un pueblo seminómada, es decir, muchos de ellos vienen a la ciudad, regresan a su territorio, van a otro territorio y vuelven a la ciudad. Por eso la cifra cambia constantemente. Pero en este momento tenemos 1.998 personas. De esas hay 589 en el Parque Nacional, hay 773 en La Rioja, que era el otro lugar del cual ustedes hablaban, y hay 453 en la Florida. Tenemos en otros lugares, en el Buen Samaritano, en Pagadiarios, incluso dentro del ICBF tenemos personas también. Usted dice que la comunidad en Veracatío es nómada y que hace parte de su cultura estar trasladándose de un lugar a otro. O sea que originalmente en el territorio colombiano, ¿ellos a qué zona pertenecen o no pertenecen a ninguna zona? Seminómadas, ¿sí? Entonces están en su territorio, salen del territorio y vuelven. Entonces, ¿ellos dónde se ubican mayoritariamente? Digamos, obviamente se ubican en el occidente del país, pero los que están acá más que nada en la frontera de Chocó, Risaralda, en todas las... No, vamos a... Permítame, secretario, porque se está cortando la comunicación y creo que tiene que ser un problema de internet. Vamos a ver si en la secretaría tienen mejor internet y si podemos llamarlo por teléfono y así tenerlo también por imagen, Ana Cristina. Pero mire, es importante tener estas cifras para que ya nos vayamos ubicando quienes estamos en Bogotá y quienes están fuera de la ciudad para que sepan lo que está pasando en la capital. 1.998 integrantes de la comunidad en Veracatío, que es seminómada, es decir, que se traslada de un lugar a otro. Viene a Bogotá, se va, pueden ir a otros territorios y regresar a su tierra de origen. Están ubicados principalmente en 3 parques en Bogotá. En el Parque Nacional, que es principalmente a donde llegaron. Después también están en La Rioja, que era el sitio al que se refería nuestro invitado Leoníbal Campo. Y también están en La Floresta. Hay 453 de ellos en La Floresta y de resto pues están en distintos lugares de la ciudad. Que así, teniendo esas cifras, usted tiene la dimensión de las familias que están aquí en la capital. Sí, son una cantidad de familias, Camila, y que tienen esta tragedia del retorno, porque ellos quisieran, como le digo, unos 83% quisieran retornar al Chocó, a sus lugares en el Chocó, pero pues no pueden. Entonces uno dice, ¿dónde está la raíz del problema? Es que por eso aquí hay un problema estructural que no solamente tiene que ver con la atención de los niños, sino cómo se atiende a las comunidades y la seguridad de esas comunidades y las garantías para el retorno, porque ellos cómo van a retornar a un lugar donde el ELN tiene dominio territorial y donde van a estar reclutando niños. Ellos no lo pueden hacer. Y si bien es cierto, ellos están asentados en estos 3 lugares que acabamos de decir, pues en estos 3 lugares ellos están con su visión del mundo, con su cosmogonía, pero aquí tenemos que llegar a un lugar intermedio para que no se mueran más niños. Aquí es entendible y es completamente sano emprender ese diálogo, pero pues lo principal es evitar que se mueran más niños. Hugo Mario. Camila, es que no solamente en Bogotá, en otras ciudades del país hemos vivido, digamos, la misma situación por cuenta de la llegada de los indígenas embera procedentes de Pueblo Rico y estos municipios ubicados en límites de Risaralda y Chocó. Es una comunidad realmente compleja
su manera de ver la vida y el mundo es distinta a la de los demás. Muy pocos logran entenderlos. Ellos, digamos, tienen poca confianza en las autoridades, no creen tanto en la medicina tradicional. Es difícil para una alcaldía, en el caso de Bogotá y para cualquier alcaldía del país, digamos, brindarle atención básica, integral a estas comunidades, aunque es su obligación hacerlo. Pero realmente es complicado porque además existe una especie de cultura de la mendicidad entre los líderes de esta comunidad que en ocasiones, digamos, que obligan o incitan a los menores a pedirle dinero en las calles de las grandes capitales. Por eso su desplazamiento por las zonas urbanas del país. Pero es complejo, se ha vivido en Cali, se ha vivido en Bogotá ahora y seguramente se va a seguir presentando si el gobierno no actúa de frente con esta comunidad. Claro, permítame entonces, Hugo Mario, porque ya retomamos la comunicación con el secretario de Gobierno, el secretario Quintero. Secretario, ya retomando la comunicación, esperamos que nos ayuden las empresas de telecomunicaciones a que no se nos vaya a caer la llamada. Y es, si hay 1.998 integrantes de la comunidad en Veracatío, cuando llegaron desde el 2021 a Bogotá, que van y vienen, porque usted nos explicó que son seminómadas, cuando vienen a Bogotá, cuando llegaron originalmente, estaban llegando a exigir ¿qué? Porque yo le hice esa pregunta al señor Campo y pues no fue tan clara la respuesta. Yo creo que tenemos un problema también de que no hablamos el mismo español, entonces por eso creo que la comunicación se hace más difícil. Bueno, yo creo que ahí es importante también la comunidad en Vera lleva en Bogotá más de 20 años quizá, y vienen básicamente por tres razones. Una absolutamente innegable, por razón de conflicto, las violencias que se viven en el territorio, las amenazas de las que son objeto, por supuesto, y que los hace desplazarse no solamente hacia Bogotá, sino hacia otros lugares del país. Esa es la primera razón. Hay una segunda razón que también es importante entender, y es que Bogotá es un destino para muchos de ellos en donde que genera o que presenta un horizonte económico positivo, ¿sí? No solamente es la violencia la que los hace venir. Algunos de ellos tienen unas razones, unos incentivos distintos, más de tipo económico, de venir acá a buscar alguna oportunidad. Y la tercera razón es que quienes están acá, por supuesto, invitan a quienes están en el territorio a venirse para Bogotá. Entonces tenemos una combinación de factores. No todos vienen por violencia, pero una gran mayoría sí lo hace. La gran mayoría de ellos llega. Algunos vienen con reivindicaciones y competiciones a nivel nacional, y algunos simplemente vienen acompañando los procesos. Entonces, no hay claro. explicaciones. Entiendo lo que usted nos dice, secretario, que pues obviamente la violencia es un factor, pero también pues dentro de Colombia se vive una propia migración, así como vemos latinoamericanos migrando hacia Estados Unidos porque ven un futuro mejor económicamente hablando. Eso mismo pasa con las comunidades indígenas que ven en Bogotá un mejor futuro a nivel económico también. Acá también tiene que haber una responsabilidad y una colaboración del gobierno nacional. En el caso de ustedes de esta administración, ¿con quién del gobierno nacional están trabajando? ¿O esto simplemente es un tema que está manejando la alcaldía de Bogotá? No, desde que nosotros llegamos en enero hemos abierto mesas de conversación, 3 tipos de mesas en paralelo. Una primera, por supuesto, con los líderes, y ahora en los últimos meses sin los líderes. También estamos hablando con la comunidad en un sentido más amplio, porque es importante entender que el gobierno, que la comunidad en Vera, en Bogotá, no tiene un gobierno legítimo, ni legitimado por las autoridades en territorio. Entonces lo que hay es diversos liderazgos, cada liderazgo tiene unas peticiones diferentes. Entonces es importante hablar con los líderes, pero también con las comunidades. La segunda línea de trabajo que tenemos es, por supuesto, con la nación. Ahí la articulación se da principalmente con la unidad de víctimas, con el Ministerio del Interior. Hoy tenemos una reunión muy importante con el ICBF. En fin, son varias las entidades de gobierno nacional con las que interlocutamos, pero el liderazgo está en el Ministerio del Interior y unidad de víctimas. Y la tercera línea de trabajo, precisamente porque, como ustedes bien lo decían, esto tiene un poco matices de la comunicación.
internacional, porque el problema no es resolver lo que está sucediendo en Bogotá, sino lo que sucede a nivel de país con el pueblo en verano. Señor secretario, hay algo pues que a uno le llama la atención y es, claro, aquí hay dos visiones, una cosmogonía que impera y que uno diría tiene que haber un diálogo para tratar de entender cómo poder juntar dos visiones del mundo, pero aquí hay algo imperativo y es los derechos de los niños. Es decir, se están muriendo niños. Usted dice, claro, algo muy obvio que es interior, pues todo lo que es las divisiones de indígenas, lo que es unidad de víctimas, uno entiende eso, pero aquí también hay una responsabilidad muy grande del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, aquí porque siempre es reactivo. Entonces, mi pregunta es cómo establecer un diálogo pues para que se dejen de morir niños. Nosotros lo podemos dialogar, pero mientras tanto es que son 24 niños en los últimos desde 2021, en los últimos 3 años. Esa es la No, es imposible. A mí, secretario, es imposible. Vamos a ver si buscamos un teléfono fijo porque la telefonía celular en Colombia es nefasta. Sebastián, es nefasta. O sea, este señor está en el Consejo de Bogotá. Consejo de Bogotá, la capital del país, en donde pues supuestamente están los mayores indicadores económicos y el internet es imposible. O sea, la llamada con el secretario a su celular es imposible. No, yo le he dicho que en Bogotá hay zonas muertas, como si hubieran puesto algún reactor nuclear. Pero en el Consejo de Bogotá, imagínese pero usted. lo Colombia es dramático, pues lo hemos hablado. La mala comunicación, incluso en las capitales, este es un tema en el que Colombia está muy rezagado, es una lástima porque nos pasa mucho en entrevistas muy importantes que uno a veces, por ejemplo, tiene un invitado y el invitado dice, estoy en el Cauca, y dice, bueno, en una parte del Cauca es capaz que no haya internet, las mismas pero acá en antenas. Bogotá sí es tremendo. Pero aquí, exactamente, aquí en Bogotá, increíblemente todavía la telefonía celular no ha superado el sonido del teléfono fijo. No existe una llamada por celular que usted tenga la misma calidad que se tiene por teléfono fijo. De hecho, creo que una vez en Estados Unidos había un comercial así. Había un comercial que era esto que acabamos de vivir, Hugo Mario, con el secretario de las comunicaciones. No va mejor con los invitados internacionales. Camila. No, pero claro. Más fácil una llamada de Nueva York, de Londres, de cualquier lugar del mundo, menos de Bogotá. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros llamamos desde Bogotá de un teléfono fijo a un teléfono celular en otras partes del mundo. Entonces, ahí tenemos comunicación perfecta porque nosotros estamos en fijo y ellos están en celular con mucha mejor calidad. El drama somos nosotros aquí, que es imposible tener una conversación fluida con alguien por telefonía celular sin que se caiga, sin que se pierda la señal, sin absolutamente nada. Sí, tienen que ponerse las pilas las empresas operadoras de telefonía celular, ¿no? Que mensualmente sí están muy, muy atentas para el cobro, pero no prestan el servicio que el usuario requiere. Claro, pero Ana Cristina, sobre lo que nos estaba diciendo el secretario, a ver si la tercera es la vencida. Yo no sé si vamos a poder hablar con él, pero usted ahí dimensiona pues el drama que se está viviendo en Bogotá y entendiendo que pues sí ha habido una intención por parte de las administraciones, tanto esta como la anterior, de generar un diálogo, pero pues a veces es difícil poder encontrar puntos de encuentro y específicamente qué es lo que necesitan estas comunidades cuando su razón, no todas, dijo el secretario, de llegar a la capital es encontrar un mejor futuro económico. Pero no pueden las comunidades tampoco llegar a tratar de encontrar un futuro económico y que la administración pues les subsidie ese futuro económico sin un fin. Sí, de ahí la importancia de esta conversación con el secretario sobre las entidades que él nos dice, pues él dice que Mininterior, que la unidad de víctimas, pero también hacerse la pregunta por bienestar familiar y creo que ya tenemos al secretario Quintero una vez más en línea, espero que con un mejor sonido. Secretario Quintero, entonces, ¿cómo vamos a establecer cuál va a ser la línea para reconsiderar este diálogo y evitar lo que es esencial acá y lo más urgente en este momento de coyuntura y es cómo evitar que se mueran más niños? Bueno, entonces les contaba la relación con las entidades del gobierno nacional. Hemos tenido mesas de trabajo, hemos venido haciéndolo. Hoy tenemos reunión precisamente para lo que tú mencionabas con el bienestar familiar. La semana pasada el bienestar estuvo justamente en el Parque Nacional haciendo un ejercicio de restablecimiento de derechos. Ahí es muy importante la colaboración de la comunidad, que dejen entrar a los funcionarios de las entidades, que dejen entrar a la misión médica, porque necesitamos hacer seguimiento constante a la situación de los niños y de las niñas. El 55% de las personas que están en el Parque Nacional son menores de edad.
la gran mayoría menores aún de 12 años. Entonces, es una situación compleja que necesitamos atender y para eso también necesitamos la colaboración, por supuesto, de los líderes de la comunidad. Pero secretario, un poco la invitación yo creo que sería, en este caso con los niños que decían a Cristina, es no pensar que son indígenas, porque uno ve niños en otras condiciones que pueden estar pasando, como lo que vemos en Bogotá, y tienen que avanzar las autoridades para asegurar los derechos de los niños. No puede ser, creo yo, que un niño indígena esté durmiendo en la calle 2, 3 años seguidos en la misma esquina pidiendo plata y las autoridades no hagan nada. Es decir, no sé si acá en este caso es porque se tenga ese matiz o ese miedo de porque es indígena no se actúa. Por eso es tan importante el ejercicio del restablecimiento de derechos por parte del ICBF. Nosotros como distrito, dentro de las competencias que tenemos, atendemos desde la Secretaría de Integración Social a los niños, pero el trabajo del ICBF es fundamental. Hemos venido en comunicación, en mesas de trabajo, pero necesitamos fortalecer, triplicar la acción para que el resultado efectivo sea el bienestar de estas niñas y estos niños. Yo estoy de acuerdo en que no pueden estar en el Parque Nacional, en que es una situación compleja para ellos y en que debemos encontrar la salida cuanto antes de ese lugar. Ellos concretamente, ¿qué es lo que están pidiendo, secretario Quintero? Es decir, cuando ustedes se sientan a hablar con ellos, ¿cuál es la solicitud que ellos hacen? Ahí hay un dato que yo creo que es muy relevante. El 83%, de acuerdo, nosotros, ¿cómo recogemos la información? A través de la Secretaría de Salud hacemos diagnóstico constantemente de la población. Una de las preguntas que les hacemos a ellos es, ¿qué quieren que pase? El 83% quiere retornar a su territorio o afirma querer retornar a su territorio. Y el 17% afirma querer quedarse en la ciudad. ¿Qué necesitamos nosotros? Y por eso el retorno se vuelve tan importante. Que ese 83% pueda ser llevado al territorio, pero ojo, con condiciones de sostenibilidad y dignidad allá, para que no se presente un próximo regreso a la ciudad, ¿cierto? Y el 17% establecer unas rutas individuales de integración local, en donde lo que hacemos es, con la oferta social del distrito, guiarlos para que ellos ya puedan comenzar un proyecto de vida en Bogotá. ¿Cuál es el riesgo y por qué esto es tan importante? Que nosotros tenemos que tener cuidado con la oferta social que entregamos, ¿cierto? Para no generar incentivos perversos que pongan en riesgo la pervivencia de la comunidad embera en el territorio. Este retorno y poder tener unas actividades sostenibles para estas familias de la comunidad embera que están en Bogotá y que el 83% quieren devolverse a sus tierras, ¿quién la subsidia? Es decir, ¿quién es el encargado de hacer ese pago, el distrito o la nación? Porque por eso yo le hacía la pregunta de quién del gobierno nacional está acompañando esta situación que se vive en Bogotá. El retorno, por supuesto, es liderado por la nación, porque no solamente significa la salida de la ciudad de Bogotá, sino también la llegada al departamento de Risaralda o de Chocó, dependiendo de hacia dónde vaya cada una de las personas, de las familias. Lo que nosotros hacemos como distrito es acompañar ese retorno, generar las condiciones suficientes para que en Bogotá el alistamiento se dé de la mejor manera. Incluso muchas veces generamos algunas acciones para lograr, por ejemplo, poner en el territorio semillas, material productivo, herramientas para cultivo, ese tipo de cosas. Pero el liderazgo, por supuesto, es de la nación y lo hacemos de manera coordinada. Tiene que hacerse de manera coordinada. Secretario Quintero, yo le quiero preguntar por la mamá de Lina María. Todo lo que hemos visto o hemos leído sobre la mamá de Lina María es culpándola, ¿cierto? Que ella no quiso ser mamá canguro, que ella dejó a la niña sola, todo ha sido culpándola a ella. ¿Qué tanto sabemos de qué tipo de libertades o cómo viven las mujeres en el Parque Nacional, en los lugares donde están los embera? ¿Qué tipo de cuidados reciben ellas? Si ellas tienen esa libertad de poder hacer lo que ellas, o cuidarse bien. Es decir, ¿qué sabemos de la mamá? Es que además la mamá tenía otros hijos y ella es una mujer supremamente joven. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la jurisdicción? Si la jurisdicción indígena tiene, digamos, esa predominancia tan grande para que pase por encima de los derechos de los niños y también de los derechos de las mujeres. Sí, bueno, en efecto la mamá es muy joven, tiene 24 años. Yo preferiría
no emitir ningún juicio sobre ella, ¿no? Hasta no tener los resultados de las investigaciones y los dictámenes. Lo que sí es cierto, a los controles posparto, eso sí es importante recalcarlo, pero más allá de eso, señalarla de algo, creo que es apresurado y no debería ser por parte de las autoridades. Por parte de Secretario, perdón, es que yo no le estoy pidiendo un juicio, esa no era el sentido de mi pregunta. El sentido de mi pregunta es entender si las mujeres tienen esa libertad para vivir su maternidad y para poder hacer las cosas, porque uno dice, ella no fue a hacer el programa de Mamá Canguro, pero la pregunta es, ¿ella tiene la libertad de hacerlo? Es decir, ¿qué tanto conocemos de cuánta libertad tiene la mujer para cuidarse en su embarazo, para ella poder tener ciertos cuidados o autonomía en el cuidado de su embarazo? Eso es más sobre algo cultural que le estoy preguntando y no por emitir un juicio, porque lo que yo he visto es puros juicios, eso es lo que precisamente estoy tratando de evitar. Sí, yo por eso aproveché la oportunidad, no porque tú lo estuvieras haciendo, sino porque en torno a esto mucha gente ha expresado un señalamiento hacia la madre. No porque se estuviera haciendo en este instante. La situación es compleja, digamos, ellos como familia por supuesto tienen la obligación de atender los controles, de ir al médico constantemente, permanentemente. En el Parque Nacional hay una ambulancia con profesionales especializados para atención a la población, y ahí hay un papel que es muy importante y que vale la pena mencionarlo, y es el papel de los líderes. Los líderes son quienes hacen la intermediación muchas veces entre los servicios de salud y las personas que son atendidas. Entonces son ellos quienes nos deberían ayudar a facilitar esa atención y ese seguimiento permanente. Necesitamos casi que estar, mientras dure el Parque Nacional, que yo espero que no sea mucho tiempo, haciendo presencia no solamente ahí acompañando, sino dentro de cada uno de los espacios del Parque Nacional donde habita población en Vera, para poder estar atentos a cualquier cosa que veamos, a cualquier situación anómala o que genere alguna alerta para el equipo médico. Y eso es lo que le estamos pidiendo hoy a los líderes, no es nada más que nos dejen estar dentro de los espacios donde ellos habitan para poder hacer las alertas a tiempo. Pues secretario Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, que sin duda tiene esta tarea y muchas otras más difíciles. Muchas gracias por atendernos, por explicarnos la situación tan compleja que vive la capital y la situación en la que se encuentran estas familias y lo que se ha intentado hacer con los más de 1.900 en Vera Catillo que están en diferentes partes de Bogotá. Mil gracias por atendernos, un saludo muy especial, y también a usted por la paciencia en medio de la comunicación tan compleja por la telefonía celular en esta conversación. Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes y acá pendiente de todo lo que necesiten. Sí, mire Camila.